Sí, Sí, Ya, muchas gracias por la confirmación. Ya, comenzamos entonces. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien todas y todos? Comenzamos con la clase 35 entonces. Estamos en matemáticas, primero medio, y comenzamos entonces con la clase. El objetivo para el día de hoy es graficar relaciones lineales en dos variables de la forma f de x, y igual a x más b. Mismo objetivo de las clases anteriores. Las actividades. Para la clase anterior habíamos trabajado en las páginas 103 a 105 y para el día de hoy tenemos que realizar las páginas de la 106 a la 109. Entonces, en primer lugar, como siempre, recordamos un poco lo que vimos en las clases anteriores. Habíamos visto relaciones de dos variables. En general, una relación se puede expresar de esa forma que está ahí abajo, ya la habíamos visto antes, así que no necesito repetirlas. Lo más importante es que cuando nosotros igualamos esta relación, esta función f de x, y a una constante c, donde c es cualquier racional, q recordar que significa cualquier racional, la relación va a adoptar la forma de una ecuación de primer grado con dos variables, como la que aparece ahí, ax más bi igual a c. Esa es la relación que va, o sea, la forma, perdón, que va a obtener nuestra relación de dos variables, pero igualada a una constante. Eso es lo fundamental de esta parte. Voy a agregar a la lista a Constanza y continuamos. Después agregarle sus nombres. No se preocupen por eso. Entonces, una vez que tenemos claro esto, de que la relación adopta la forma de una ecuación de segundo grado, o sea, perdón, de primer grado con dos incógnitas, ax más b igual a c, esa ecuación tiene solución infinitos puntos que si se grafican en un plano cartesiano forman una recta. Eso es lo más importante de esa parte. Entonces, una vez que ya tenemos claro lo que vimos en la clase anterior, ahora vamos a ver esta nueva materia, que corresponde a qué cosa? A la ecuación principal de la recta. Bueno, pero partimos con lo que ya sabemos. Al tener una constante en una relación de dos variables, que eso es lo mismo que estaba explicando antes, me refiero a esta constante c, a eso me refiero. Al tener una constante en una relación de dos variables, podremos formar una ecuación de dos incógnitas cuya forma general es. Entonces acá lo que estoy mostrando es la forma general de una ecuación de la recta. ¿Ya? Esta es la forma general. Ax más bi más c igual a 0. Es muy parecida a esta forma que aparece acá, ¿ya? Pero esta es la forma general de una ecuación de la recta, ¿ya? No olvidarlo. Luego, este tipo de ecuaciones también se pueden escribir siguiendo un orden específico, distinto al anterior, y la llamamos ecuación principal de la recta. Entonces, tal como dice ahí, esta es otra forma de escribir a mi ecuación, pero acá depende de otras variables, depende de otros criterios, de otros elementos, distintos al caso anterior, porque en el caso anterior la forma general depende de qué cosa. Bueno, primero x e y, que son las variables, pero también tienen letras. A, que es el coeficiente que acompaña a la x, b es el coeficiente que acompaña a la y c es la constante, que es el valor que es un valor arbitrario, que nos damos que puede ser cualquier racional. Constante significa un valor que va a mantenerse. Entonces, en este nuevo tipo de ecuaciones, que también es de la recta, pero ahora tiene otra forma, al tener otra forma tiene también otros elementos, que son m y n, que son parte de la ecuación principal. M, tal como dice acá, es la pendiente, que va a representar el grado de inclinación de la recta. Y n es el coeficiente de posición, que va a indicar la coordenada en y por donde la recta va a pasar. Y x e y, como ya sabemos, son las variables. Entonces, como ya dije, en esta nueva ecuación, en la ecuación principal de la recta, tenemos nuevos elementos que son parte de la recta. En este caso, la pendiente, que representa la inclinación, y n, que es lo que representa el coeficiente de posición. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo para entender mucho mejor esta parte. Dice, escribe la siguiente ecuación en su forma general y principal, indicando la pendiente y el coeficiente de posición de esta última. Y tenemos ahí nuestra ecuación. Entonces, vamos a primero mirar la ecuación. A ver qué nos muestra.
la ecuación dice menos 2y más 32x es igual a 1. Entonces le sigo leyendo. Inicialmente esta ecuación no está en su forma general, ni tampoco principal. Al observarla, notamos que basta con eliminar, entre comillas, el 1 del lado derecho de la ecuación y cambiar el orden de las variables para tener su forma general, que será 32x menos 2y menos 1 igual a 0. Entonces acá, como ya lo dije, lo único que hice fue cambiar el orden del 32 con el 2x, con el 2y, perdón, el 32x positivo, perdón, con el menos 2y, ahí sí, y el 1, que está al lado derecho de la ecuación, lo dejé en el lado izquierdo, y recordar que queda como negativo. ¿Por qué? Porque estoy aplicando el inverso aditivo del 1. Entonces, esa sería la forma general de la ecuación de la recta. Ahí tendríamos en este ejemplo la forma general. Sería 32x menos 2y menos 1 igual a c. Entonces vamos a mirar también la forma general. Acá, ax más by más c igual a 0. Acá podemos identificar que a, que es el número que acompaña a la x, es 32. B, que es el número que acompaña a la y, es menos 2. Y c, que es el número que acompaña, o sea que no acompaña ninguna variable, sino que es la constante, c vale menos 1 en este caso. Ahora vamos a expresar esta ecuación de su forma principal. Entonces, para expresarla en su forma principal debemos despejar la variable y. Recuerden que la forma principal de la recta, la ecuación principal, siempre está y despejada igualada a lo demás, a lo que tiene x y a lo que no tiene x. Entonces la despejo. Acá vamos a ver el despeje. Primero tengo mi ecuación que nos dan en el principio, menos 2y más 32x igual a 1. Luego, ¿qué hago? El 32 que está sumando, lo voy a dejar al otro lado restando como negativo, menos 32x, y el 1 lo mantengo. Luego el menos 2 que está multiplicando al i, lo voy a pasar dividiendo, es decir, voy a ocupar el inverso multiplicativo del 2, del menos 2, perdón, que es menos un medio. Entonces me va a quedar, ¿qué cosa? El menos 32 dividido en 2, el menos 2, perdón, me va a quedar positivo, 16x. Y luego el 1 positivo dividido en menos 2 me va a quedar negativo y me va a quedar menos un medio. Entonces la ecuación principal de la recta, en este caso, va a ser y igual a 16x menos un medio. Y con esta forma principal, lista, vamos a ver que m, la pendiente de la recta, va a ser 16 y n, que es el coeficiente de posición, va a ser menos un medio. Entonces ya tenemos aquí ya descrito cómo funciona la ecuación tanto general como la principal. Las dos formas de escribirla ya están expresadas. Recuerda, hasta acá si hay alguna duda, me tienen que ir preguntando, ¿ya? Continúo entonces. Para encontrar una recta en su forma principal, basta con saber la pendiente y el coeficiente de posición, que son los elementos que la componen, ¿no es cierto? Sin embargo, hay casos donde solo se da la pendiente, solo nos dan la pendiente como dato, y un punto, o también hay otros casos en los que nos dan 2 puntos de la recta, y nos piden encontrar la ecuación. En estos casos, podemos recurrir a las siguientes expresiones. Entonces, vamos a tener dos casos, tal como lo mencioné. El primer caso, si nos dan la pendiente y nos dan un punto que tenga esas coordenadas x1, y1, para yo encontrar mi ecuación de la recta, voy a tener que reemplazar en esta expresión. Ahí está. En esa expresión que acaba de aparecer ahí. Y menos y1 es igual a m, que es la pendiente, multiplicada por x menos x1. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que hacer es simplemente reemplazar los datos que a mí me darían en algún ejercicio, en este caso. Por ejemplo, si a mí en algún caso me dan una ecuación, o sea, me dicen encontrar la ecuación de la recta dada la pendiente 5, por ejemplo, y el punto P 4,1, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que yo tendré que hacer será el 4,1 reemplazar el x1 como 4 y el y1 como 1, 4,1. Y el m, que es la pendiente, yo dije en el ejemplo 5. Entonces yo tendría que reemplazar ahí por m el valor 5. Y una vez que yo reemplace todos esos datos, voy a poder encontrar entonces mi ecuación principal de la recta. Ese sería en este primer caso, si me dan la pendiente y me dan un punto. Ahora, si me dan dos puntos, cualquiera, por ejemplo acá yo puse un punto P que tiene coordenadas x1, y1 y un punto Q que tiene coordenadas x2, y2, ¿cómo yo voy a poder encontrar la ecuación principal de la recta? Tengo que seguir esta fórmula que nos dan acá abajo. Y donde tenemos que efectivamente aquí aparece un i1, que es el i del punto 1,
un x1, que también sería el x del punto 1, igual que en el caso anterior. Sin embargo, acá, si se dan cuenta, lo único que cambia es que la pendiente también se puede obtener en función de los números, en función de las coordenadas. ¿Y cómo se obtiene? Como la diferencia entre i1 e i2 dividido entre la diferencia entre x1 y x2. Pero acá, ojo, que en este caso, la diferencia se suele hacer al revés, se suele colocar i2 menos i1. Pero, de todas maneras, el resultado de esta pendiente es el mismo. Sin embargo, yo suelo utilizarlo al revés, i2 menos i1, partido en x2 menos x1. Así que ahí es un cambio que hay que hacer, ¿ya? Es al revés, i2 menos i1. Pero, como les digo, de las dos formas funciona igual, me daría la misma pendiente. Así que esta parte, ahí la voy a cambiar. Así que, de hecho, lo voy a hacer de inmediato, porque es importante expresarlo de la otra forma. Aunque, como les digo, de las dos formas sirve bien, sin embargo, lo voy a expresar al revés por esta vez. Porque porque, como les digo, de las dos formas da lo mismo, pero yo la he visto como siempre la he visto al revés. Así que por eso la voy a cambiar de orden. Y lo hago en este caso para que lo puedan ver. Por eso lo hago aquí en el video, a eso me refiero. Así que lo cambio rápidamente para que quede clarito esta parte. Por eso lo estoy haciendo acá. Y no lo cambié antes. Así que, como les digo, lo que importa acá es el orden. De partida el orden me va a dar el mismo resultado. Pero como les digo, yo prefiero utilizarlo al revés porque así es como lo he descrito yo, lo he visto yo. En general. Entonces, a esto me refiero con el orden. Ah, pero esto no. Necesito más espacio. Por ahí. Así que lo cambio de orden y continuamos con la clase. No me voy a demorar mucho tiempo. Ahí esto entonces. I2 menos I1. La diferencia entre I dividido entre la diferencia entre X. O sea, X2 menos X1. Pero como les digo, de las dos formas sirve igual. Pero esta es la forma que yo siempre utilizo. Así que por eso la dejo como tal. Ya nos va quedando poco y continuamos con la clase. Ahí sí. Entonces lo vamos a guardar y lo voy a dejar en la presentación también, porque recuerden que la presentación yo después se las mando a ustedes. Así que esta es la ecuación principal. Esta es la ecuación principal de la recta, dados dos puntos, que es lo que estamos viendo en esta parte. Así que lo voy a dejar y continuamos. Ya. Profe, en todo caso, ¿sí? En el libro ya salía al revés. Ya salía como usted lo puso. Entonces. Buena. Sería como I2 menos I1 partido en X2 menos X1, ¿no? Sí, primero el 2, el I2 y el X2 y después el 1. Ah, ya, perfecto. Ya, muy bien. Muchas gracias ahí, Matías, por ese aporte. Efectivamente, salía como ya, perfecto. Entonces vamos a copiarla y continuamos con la clase. Como les digo, de las dos formas estaría bien, pero ¿dónde quedó? Ah, en imagen clase lo dejé. Acá. Ya. Ahí está. Ahí cambiamos entonces el orden y ahí estaríamos listos entonces con esa parte. Ya quedó claro, me imagino. Así que, luego de ver esta parte, en la ecuación principal de la recta y las dos formas de obtenerla, después vamos a ver algún ejemplo práctico. Vamos a revisar la siguiente parte de la materia. Ahora vamos a revisar el análisis de parámetros. En este caso, tenemos que enfocarnos primero en la ecuación de la forma general. ¿A qué se refiere, antes de leerle esto, a qué se refiere con análisis de parámetros? Bueno, ¿a qué se refiere? A que cuando nosotros tenemos nuestra ecuación, tanto en la forma general como en la forma principal, nosotros tenemos distintos valores A, B, C en el caso de la forma general y M y N, la pendiente y el coeficiente de posición en el caso de la forma principal,
que nos indican características específicas de la recta que nosotros vamos a obtener. En este caso, en la ecuación de la forma general, el parámetro A, B y C, recordar que A, B son los coeficientes de las variables y C es la constante, esos tres parámetros nos van a indicar alguna característica especial de la recta. ¿Cuál característica? Aquí nos muestra. Dada la ecuación ax más bi más c, igual a 0, que esa es la ecuación principal de la recta, tal como ya lo habíamos dicho, con a, b y c pertenecientes a los racionales, es decir, a, b y c son cualquier número que pueden pertenecer a los racionales, es posible analizar la relación entre los valores de las constantes, a, b y c, y la representación gráfica de la recta que la representa, que es básicamente lo mismo que estaba comentando. Entonces, en un primer caso, si la constante a es igual a 0, entonces la pendiente de la recta es 0 y la recta es paralela al eje x. Entonces ese es un primer caso específico. Si a vale 0, la recta va a ser paralela al eje x. Luego, disculpen ahí. Si b es 0, ¿qué pasa si b es 0? La recta va a ser paralela al eje y. Y si c es 0, entonces la recta va a pasar por el origen del plano cartesiano. Esos son los tres casos específicos de los parámetros A, B y C. A eso se refiere con parámetros, porque van a indicarme características específicas de la recta en los casos que ya acabo de mencionar. Entonces, para la forma general tenemos estos tres parámetros. Para la forma principal también tenemos los parámetros y lo analizamos de la siguiente manera. La pendiente es nuestro parámetro que nos va a indicar características de la recta. En el caso del coeficiente de posición, no es necesario definirlo, en este caso, en el análisis de parámetros, porque, tal como yo ya he dicho antes, en el caso de la ecuación principal, aquí lo voy a volver a colocar, el n es el coeficiente de posición, me indica solamente dónde va a cortar en el eje y a la recta. Solamente me dice eso, entonces no necesito analizar mucho más con eso. En cambio, con la pendiente sí hay cosas que analizar. Así que ahora sí vuelvo. Entonces, con la pendiente tenemos 4 casos. ¿Cuáles son esos casos? Si la pendiente es positiva, como aparece acá, si m es mayor a 0, si la pendiente es positiva, entonces la recta es una recta creciente. Entonces ahí tenemos una recta con rojo como ejemplo. ¿Qué quiere decir creciente? Que va siempre en aumento. ¿Ya? Eso se refiere a creciente. Va creciendo. Luego tenemos el siguiente caso. Si m es menor a 0. Si m es menor a 0, es decir, m es un número negativo, la pendiente es negativa, entonces la recta va a ser decreciente, va a ir en disminución, va a ir disminuyendo. Luego, si la pendiente es igual a 0, la recta va a ser constante. ¿Qué significa esto? En este caso, si la pendiente es 0, la recta va a ser paralela al eje x, tal como podemos ver ahí en la imagen. Y finalmente, el último caso, que, ojo, que el último caso no aparece en el libro, sin embargo yo lo agrego porque así también me lo enseñaron y así también lo conozco, así que por eso yo lo agrego, que es cuando la pendiente no existe. Esa letra E invertida con una rayita en el medio, eso es el símbolo matemático que representa la no existencia de algo. Entonces, si M no existe, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué significa que la pendiente no exista? ¿O a qué se debe que la pendiente no exista? A que, como pueden ver acá, en la parte de abajo, en el denominador, se me hace 0. x2 menos x1, eso independiente de cuánto vale x2 y x1, eso no importa. Yo sé que el resultado de eso es 0. Entonces, si yo tengo cualquier cosa, aquí yo lo coloqué, arriba voy a tener i2 menos i1, se mantiene eso no me importa lo que da. Pero abajo, como yo sé que es 0, yo tengo una fracción que tiene denominador 0. ¿Y eso puede existir en matemáticas? ¿Una fracción con denominador 0? No, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la pendiente en este caso no existe. Y cuando la pendiente no existe, la recta va a ser en este caso paralela al eje Y. Entonces ahí ya tenemos nuestros 4 casos para la pendiente. Luego vamos a ver entonces un ejemplo para entender mejor esta parte del análisis de parámetros. Entonces, en este ejemplo nos dice, analiza los parámetros de las siguientes rectas. La recta A, 2x igual a 0, la recta B, 3y igual a 1, la recta C, 3x menos 4y igual a 0, y la recta D, 5x más y menos 1 igual a 0. Así que, antes de hacer esta parte, hasta el momento, ¿hay alguna duda, algo que no esté claro para ir
revisando, para ir respondiéndole algunas dudas si es que la tienen. Recuerden que me tienen que ir preguntando. Así que voy a mirar el chat un segundo a ver si hay alguna duda antes de continuar. No, ya, entonces continúo. Entonces tenemos que analizar estos 4 casos. Vamos a ir con el primero. Caso 1, el A, 2x igual a 0. Entonces vamos a ir leyendo lo que nos comentan acá. Primero, esta ecuación ya está en su forma general. Entonces, antes de seguir leyendo, la forma general, recordar que tiene los valores en torno a x, las variables, ¿no? En x, en y las constantes a un lado de la ecuación, y al otro lado solamente 0. Entonces, ¿se cumple esto? Sí, efectivamente. Así que está en su forma general, correcto. Si analizamos sus parámetros, vamos a mirar cuáles son los parámetros. En este caso, a, que es el número que acompaña al x, el coeficiente, en este caso es 2. Así que a es 2, correcto. B es 0. ¿Por qué B es 0? Porque tenemos tenemos a la variable y en este caso. No la tenemos presente. Entonces, ¿qué significa? Que B vale 0. Y para hacer lo mismo, la constante C vale 0 también. Entonces, ¿qué significa esto? De que B sea 0 y C sea 0. Entonces, antes de leerlo, voy a mirar, recordar que los parámetros me indican cosas. Entonces, como B es 0 y C es 0, voy a poder, antes de mirar la recta, voy a poder saber que, voy a volver acá a escribirlo, o sea, a verlo, a que como el B es 0, la recta que está en el caso A va a ser paralela a I y también va a pasar por el origen. Entonces, aquí lo voy a leer, dice, con esto sabremos que la recta es paralela al eje Y y además pasa por el origen. Entonces ya tenemos ahí una primera información de nuestra recta, sin ver la respuesta. Esa es la idea de los parámetros, de que nosotros podamos saber cómo es la recta, cómo se comporta, sin haber mirado la solución, sin haber mirado la recta como tal. Entonces ahora vamos a analizar los parámetros, pero para la ecuación principal. Entonces, como dice acá, o sea, lo voy a leer. Como esta recta no contiene a la variable y, no podremos expresarla en su forma principal, y la pendiente no existe. Entonces, este caso va a corresponder a la pendiente en el caso 4, cuando la pendiente no existe. Entonces va a ser paralela al eje y, nuestra ecuación. Entonces, esa conclusión ya la habíamos obtenido antes, según el parámetro B. Entonces ya tenemos la información suficiente para la recta. Así que vamos a ver que efectivamente esta será la recta. Ahí dice ecuación 1. Esa es la recta que acabamos de graficar, que es la que aparece en el ejemplo. Y nos damos cuenta que cumple con los parámetros que habíamos dicho. ¿Cumplen con representar a la recta? Efectivamente. ¿Porque pasa por el origen? Sí, pasa por el origen. Si se dan cuenta, la recta en este caso coincide con el eje Y. Pasa por el origen y es paralela al eje Y, efectivamente, porque coincide en realidad con el eje Y. Así que nuestra información está correcta. Ahora vamos a ver la segunda recta. Dice 3i igual a 1. Primero, la forma general de la recta no la tenemos porque el 1 está a un lado de la ecuación. Entonces, ese 1 no debería ir ahí. Para tener la forma general, ese 1 no tiene que estar ahí. Así que simplemente el 1 se deja en el lado izquierdo de la ecuación y queda negativo. Entonces la forma general de la recta va a ser 3i menos 1 igual a 0. Con eso, a, el parámetro a, vale 0 porque no tenemos variable x, b vale 3 y c vale menos 1. Entonces, como a vale 0, vamos a saber que la recta va a ser paralela al eje x, según el parámetro a. Luego, vamos a analizar su forma principal, que va a ser i igual a 1/3. ¿Por qué va a ser i igual a 1/3? Porque tenemos 3i igual a 1. Ahí estaba viendo la solución. Para encontrar la forma principal, recuerden que hay que despejar la variable i. Entonces, el único que está aquí estorbando ahí es el 3, que está multiplicando. Entonces voy a tener que aplicar el inverso multiplicativo de 3, que es 1/3. Por eso es que al otro lado me va a quedar 1/3. Entonces, i es igual a 1/3. Así, la pendiente m va a ser 0, porque no tenemos variable i, y n, que es el coeficiente de posición, va a ser 1/3. Entonces, la recta va a ser paralela al eje x y va a cortar al eje y en 1/3. Porque recuerden que n es el coeficiente de posición y me indica dónde corta al eje y. Entonces va a cortar al eje y en 1/3. Así que vamos a ver nuestra solución. Y efectivamente, corta al eje y en 1/3. Pero acá hay una pequeña diferencia.
que acá me estoy dando cuenta de lo siguiente. Me estoy dando cuenta que acá en la recta, aquí en el ejemplo, aparece más arriba. O sea, más abajo, pero debería aparecer más arriba. Así que voy a mirar qué cosa, que esta ecuación parece que debería ser al revés, debería estar la recta más arriba del eje. Así que voy a confirmarlo mirando GeoGebra, rápidamente, GeoGebra, y vamos a graficarla. Así que cuando uno no está seguro de que la solución, porque este es el caso, aquí lo hice a propósito, cuando uno no está seguro de que esta recta efectivamente coincide con lo que yo estoy analizando en mis parámetros, voy a analizar la solución y ver si es que efectivamente corresponde a la recta o no. Porque aquí estoy encontrando algo sospechoso. Estoy encontrando que la recta está acá abajo, pero debería estar acá arriba, porque lo acabo de decir, cortaría el eje X en un tercio, pero acá estaría más abajo. Así que vamos a mirar. ¿Qué tal nos dice GeoGebra? Así que vamos a GeoGebra. Recordad que yo les he recomendado que utilicen GeoGebra para confirmar, para comprobar si sus resultados son correctos. Ya, pero como siempre tienen que primero utilizar su libro, su cuaderno y después GeoGebra para confirmar sus resultados. Bueno, vamos a esperar a que GeoGebra cargue y vamos a confirmar si efectivamente esta recta estaría bien graficada. Porque nuestro análisis estaría correcto hasta el momento. Simplemente nos falta esta recta, 3i igual a 1. Así que vamos a mirar. 3i igual a 1. A ver, ¿qué nos pasa? Ah, ahí nos dimos cuenta, ¿no? ¿Qué hay de malo? Acá la recta, no, me equivoqué acá. Acá la recta que yo coloqué acá no es la correcta, ¿no? No es la correcta. ¿Por qué? ¿Qué debería ser correcto? Lo que está acá en GeoGebra, ¿no? Que la recta no corta en la parte de abajo, sino que corta en la parte de arriba. Otra vez lo mismo. Me equivoqué. Ahí. Entonces, se dieron cuenta, ¿no? ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Chiquillas, chiquillos. ¿Se pueden dar cuenta de la diferencia, no? Con la recta anterior. Con la recta que está aquí en el PowerPoint. La recta que está acá no expresa lo mismo. No expresa lo mismo que nos dicen aquí. Sino que lo que expresa acá esta recta es que este eje fuera menos un tercio. Ahí, ¿no? Pero como no es el caso, esta recta no es la correcta. Por eso, como les dije, yo lo hice a propósito para que lo pudieran ver. La recta correcta es la que está acá, la que estoy representando aquí. Aquí. Entonces, ahora sí la voy a copiar, porque esta sí que es la correcta, y la voy a dejar ahí para que ustedes puedan ver cuál es la recta que efectivamente me indica a mí la solución de lo que estoy viendo yo ahí. Que ya nos dimos cuenta, no era la ecuación no era la recta que estaba colocada ahí. Así que, si alguien se dio cuenta también, me alegro que lo haya hecho. Así que ahí está efectivamente la solución real, que la otra no estaba correcta. Así que aquí la voy a modificar un poquito más. Y para que quede ahí lo más bonita posible. Y también le vamos a colocar acá eso. Ya, ahí. Cualquier duda, chiquillos, recuerden, me van preguntando. ¿Ya? Continuamos entonces. Entonces ya tenemos nuestro análisis listo. Y efectivamente, corta al eje Y en un tercio, sí, estaba bien. Ahí sí está bien la recta. Así que, ahora sí podemos continuar. Ahora vamos al caso C. Nos dicen que la ecuación C es 3x menos 4y igual a 0. ¿Cómo debería quedar la recta? Según nuestra ecuación, en primer lugar, tenemos la forma principal, la forma general. Sí, ya la ecuación ya está en la forma general. Entonces, ahora podemos analizar nuestros parámetros. A es igual a 3, porque es lo que acompaña al X. B es igual a menos 4. Y C es igual a 0. Entonces, sabemos que la recta va a pasar por el origen, solamente porque C es 0. Ahora tenemos que ver su forma principal. ¿Cuál va a ser su forma principal? Para eso tenemos que despejar. Entonces yo lo voy a ir haciendo con ustedes.
Primero, el 3x, que está positivo, va a pasar al otro lado como negativo. Entonces me va a quedar menos 4y igual a menos 3x. Luego el menos 4 va a pasar al otro lado, ya está multiplicando, va a quedar al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar y es igual a menos 3x dividido en menos 4. Y menos por menos es más, entonces me va a quedar 3 cuartos de x. Entonces, ¿está bien la recta, la forma principal? Sí, y es igual a 3 cuartos de x. Y la pendiente entonces va a ser 3 cuartos y n, que es el coeficiente de posición, va a ser 0. Entonces la recta va a ser creciente porque el m, que es la pendiente, es positiva, y va a cortar al eje y en el valor y igual a 0, porque n, que es el coeficiente de posición, es 0. Entonces vamos a ver la solución y tal como lo vi antes, tenemos que mirar la recta para ver si efectivamente es correcto lo que nos está planteando acá. Ya, recordad que en el caso anterior no lo fue, por lo mismo. Entonces tenemos que ir mirándolo. Vamos a ver, según los parámetros. Según el primer parámetro, la recta pasa por el origen. Efectivamente pasa por el origen. Según los otros parámetros para la ecuación principal, la pendiente es 3 cuartos, es positiva, es creciente, está correcto. Y n es 0. ¿Pasa por el 0? ¿Por el i igual a 0? Sí. Entonces nuestra ecuación está bien graficada. Así que ya tenemos la gráfica correcta. Vamos a agregar a Francisca y continuamos. Profe, lo de las gráficas todavía no lo entiendo muy bien. Ya. Entonces vamos a hacer más ejemplos con la gráfica, ¿ya? Qué bueno que me lo comenta Matías. Así que apenas terminemos esta parte vamos a hacer otro ejemplo de gráficas, ¿ya? Entonces, continuamos con la clase. Aquí. Ya. Entonces, estamos en esta. Ya habíamos analizado esta recta. Nos faltó decir que no, ya lo habíamos dicho todo. Sí. Pasamos a la siguiente. D. 5x más y menos 1 igual a 0. Acá tenemos, está nuestro último ejemplo. ¿Esta ecuación está en su forma general? Nuevamente, está en su forma general. Sí, tenemos todos los términos a un lado y al otro lado tenemos el 0. Entonces, efectivamente, está en su forma general. Los parámetros ahora. A va a valer 5, que es lo que acompaña al x. B vale 1, que es lo que acompaña al y. Y C vale menos 1, que es el parámetro constante. Bueno, los tres son constantes, pero recordad que a eso me refiero con la letra C. Como ninguno de estos tres parámetros es 0, no vamos a tener ninguna información de la recta hasta el momento. Porque recordar que la idea es que alguno de estos sea 0, alguno de estos parámetros sea 0 para poder analizarlo según nuestro análisis de parámetros, según la forma general, que es lo que estoy colocando otra vez, para que lo recuerden. Entonces, en este caso, en nuestro cuarto caso, vamos a tener que enfocarnos en nuestra ecuación principal solamente, no en la ecuación general. La ecuación general no nos va a dar información de la recta, según lo que acabo de explicar. Entonces la forma principal va a ser, ¿qué tengo que hacer? Despejar y. Entonces el menos 1, el 1 que está aquí como negativo, va a quedar al otro lado como positivo, ahí está, y el 5 va a quedar como negativo. Entonces me va a quedar y es igual a menos 5x más 1. Entonces ya tenemos nuestra forma principal, m, la pendiente va a ser menos 5, y n va a ser 1. Entonces, como la pendiente es negativa, la recta va a ser decreciente, va a ir en disminución, y como n es 1, la recta va a cortar al eje y en el punto 1, en la coordenada 1. Entonces vamos a mirar si efectivamente estaría correcta o no nuestra gráfica. Vamos a mirar. Según los parámetros de la forma general, no tenemos nada de información, así que esto no nos interesaría. Solamente mirando la ecuación principal. Menos 5 en la pendiente, que nos indica que la recta es decreciente. Y efectivamente la recta va decreciendo, va en disminución. Entonces estaría correcto respecto a eso. Ahora lo siguiente es que va a cortar al eje Y en el punto 1, perdón, en la coordenada 1. ¿Está correcto que corte al eje Y en el 1? Vamos a mirar dónde está cortando la recta al eje Y. Efectivamente, está cortando al 1. Matías, disculpa. Dije en el 1. Ya, vale. No te había escuchado. Muy bien, Matías. Efectivamente cortan el 1. Entonces está bien nuestro ejemplo. Entonces, efectivamente, está en lo correcto nuestra gráfica. Así que, lo que vamos a hacer ahora, ya que terminamos esta parte, así que ahí terminaríamos la clase, nos vamos a la siguiente clase. Vamos entonces antes de ver el libro, porque ahora correspondería ver el libro, vamos a revisar entonces un quinto ejemplo. Voy a hacer una nueva ecuación, pero en este caso voy a utilizar, como Matías tiene dudas con la parte de la gráfica, vamos a graficar nosotros mismos
esta recta, una nueva recta, como ejemplo. Y vamos a hacer este mismo análisis de los parámetros. La idea es que ustedes vayan ayudándome con esto, ¿ya? Ya que siguieron toda la clase, van a poder seguir este otro ejemplo. Así que voy a hacerlo utilizando Paint, ¿ya? Así que, pero en este ejemplo necesito que vayan ustedes trabajando conmigo, ¿ya? Así que voy a hacer una recta cualquiera, 3x menos 2y es igual a 1. Esta es nuestra recta que yo estoy dando como un ejemplo. Pongámosle ejemplo 5, ya que dimos 4 ejemplos anteriores, este va a ser nuestro ejemplo 5. Entonces, lo que vamos a hacer acá, la idea es que ustedes vayan ayudándome, es, ¿qué cosa? Es primero encontrar la ecuación en su forma general y principal, en ambas formas, analizar los parámetros respectivos, principal, analizar los parámetros respectivos, y graficar para confirmar nuestro análisis, que es lo mismo que hicimos en los casos anteriores. Análisis, ahí está. Entonces vamos a seguir la misma dinámica. La única diferencia es que ahora la parte de la gráfica primero la vamos a hacer aquí y después vamos a confirmar con GeoGebra que efectivamente la gráfica esté correcta, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes vayan ayudándome en esta parte, ¿ya? No se les olvide. Así que tenemos nuestra ecuación. Entonces, primero, esta ecuación que coloqué como ejemplo 5 está en su forma principal, perdón, general primero. Primero tenemos que escribirla en su forma general. ¿Está en su forma general? Necesitan, antes de Sí. hacer esta pregunta, ¿necesitan que yo escriba la forma general acá al lado, no? ¿Les parece si la escribo acá al lado para que se acuerden? La voy a escribir acá al lado. Entonces, ecuación de la recta, lo voy a escribir, forma general y la forma principal. Porque probablemente, o sea, puede ser que no se acuerden si la están recién viendo. Así que obviamente que puede que no la recuerden. Así que la voy a colocar acá. Es AX más BI más C igual a C. Y la forma principal también la vamos a colocar. En vez de colocar forma, vamos a colocar la mejor ecuación general de la recta. Así se dice también. Y es más correcto decirlo así, en vez de ecuación de la recta forma general. Y para lo mismo para la principal. Es ecuación principal de la recta. Es más correcto decirlo así. Ahí. Ecuación principal de la recta. La ecuación principal es I es igual a mx más b, más n, perdón. Donde m es la pendiente, n es el coeficiente de posición. Entonces, ahora sí vuelvo a repetir la pregunta. Nuestra ecuación en el ejemplo está en su forma general. Sí. Pero antes de seguir diciéndolo, o sea, hablando al respecto, ahí sí. Ya. Pero ¿por qué estaría en su forma general? Si, si acá debería estar igual a 0 y aquí está igualada a 1. ¿Faltaría algo Ah, entonces? ¿Qué faltaría entonces, Mati? Y bueno, para los demás igual, ¿qué más faltaría para dejarla en su forma general, la recta? Claro, falta algo, ¿no? ¿Qué falta? Recuerden que si no pueden hablar, pueden usar el chat.
¿Sí? ¿Alguien con alguna respuesta? ¿Qué falta acá? ¿Qué deberíamos hacer? Debemos igualar a 0, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? El 1, que está acá, debe ir en el otro lado de la ecuación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a cambiar. Recuerden, chiquillos, la idea es que ustedes vayan participando y si tienen alguna duda, me van comentando. Entonces, 3x se mantiene a ese lado de la ecuación. 2y también se mantiene a ese lado de la ecuación. Y el 1, que estaba al otro lado, va a quedar a este lado, al lado izquierdo de la ecuación. ¿Cómo va a quedar si está positivo a un lado? Al lado derecho, perdón. Restando. Restando, muy bien. Entonces me va a quedar menos 1. ¿Y igual a qué cosa? ¿Qué nos queda al otro lado? Si ya saqué el 1. 0. 0. Entonces, ahora tengo su forma general. Tengo su forma general ahora, ¿no? Sí. 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 Entonces, Sí. ¿cuáles son los parámetros? Es decir, ¿cuáles son A, B y C? A, ¿cuánto vale? A es lo que acompaña a X, ¿no? ¿Cuánto vale A? 3, 3. B 2, y C, 1. pero 1 positivo o negativo. Negativo. Negativo, muy bien. Entonces, ¿alguno de estos parámetros es 0 o no es 0? ¿Alguno que sea 0? ¿No es cierto? No hay ninguno que sea 0. Entonces, ¿estos parámetros nos van a dar alguna información de la recta? En este caso, no. No. ¿No es cierto? Muy bien, ahí su respuesta. ¿Por qué no? Porque, vuelvo a recordar, los parámetros para la ecuación general son A, B, C, pero si alguno de ellos es 0, me va a indicar información de la recta. Caso contrario, no. Entonces, esos parámetros vimos que no nos sirven en este caso. Así que, ¿qué hacemos? Encontramos ahora la ecuación en su forma principal. Entonces, aquí voy a colocar que estará la ecuación en su forma general. En el ejemplo. Entonces ahora vamos a encontrar la ecuación en su forma principal. Así que lo vamos a hacer más abajo. Y después vamos a analizar sus parámetros. Entonces, para la ecuación principal, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debemos hacer en general? Según la ecuación principal. Debemos despejar y. Entonces, para hacer eso, ¿qué tendríamos que hacer? En este caso, ¿cómo yo lo haría para despejar y? ¿Alguna recomendación? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Para despejar y, en este caso, ¿qué me recomiendan hacer? ¿El inverso aditivo o algo así? ¿Ya? ¿De qué cosa? ¿De ahí? Pero de ahí no puedo todavía. Porque No, de 2. Mm, Pero antes de eso, tengo acá un 3. Entonces, ¿qué debería hacer con ¿De 3? X? Debería, pero el 3x que está acá, ¿dónde debería dejarlo? Recuerden que yo quiero llegar a algo, así. Quiero dejar y es igual a algo. Entonces, acá a este lado de la ecuación hay cosas. Claro, está el 2 como decía Vicente. Pero antes de eliminar el 2, ¿qué tengo que hacer? Despejar el 2y solamente. Entonces, ¿qué debo eliminar? El 3. Entonces, ¿cómo me va a quedar el 3 al otro lado de la ecuación? ¿Menos 3? Menos 3x, claro. Menos 3x. Entonces, el 2y se mantiene, el 1 también se mantiene, y el 3x efectivamente pasa a negativo. Ahora sí, entonces, como mencionaba Vicente, ahora deberíamos quitar el 2. Entonces, recurrimos ahora al inverso multiplicativo, porque todo está multiplicando ahí. Entonces, este paso lo vamos a dejar ahí, y el 2, entonces, tal como ya estaba diciendo, va a quedar dividiendo. Pero ojo que acá el 2 va a dividir a todo
lo que está al otro lado de la fracción. Así que esta parte la voy a hacer yo, para ir ayudándolo a ustedes un poco. Porque acá va a haber una diferencia, o sea, una cosa un poco más compleja. Entonces aquí va a quedar, tal como estaba comentando, va a quedar acá una fracción y denominador entonces 2. ¿Por qué? Recordar que estamos utilizando el inverso multiplicativo de 2, es decir, 1/2. Entonces, nos queda eso, 1/2, o sea, 1 menos 3x dividido en 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta fracción corresponde al 1 se divide en 2 y el 3 también se divide en 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Para terminar esta parte, voy a ocupar la división, pero para ambos casos, para el 1 y para el 3x, de manera separada. Ahí van a ver a lo que voy a llegar. Entonces, me va a quedar y es igual a qué cosa. Esta parte la voy a hacer yo, como les dije, para ayudarlos a que entiendan un poco mejor esta parte. Recuerden, si hay alguna duda, me van parando, me van preguntando. O si necesitan que repita algo, yo lo puedo repetir, no hay problema. Entonces, ¿qué me va a quedar? Primero, el 1 está dividido en 2. La idea es que lo separo, entonces me va a quedar 1/2. Luego, ¿qué viene ahora? Menos. El 3x también está dividido en 2, entonces lo separo. 3x dividido en 2, o 3/2 de x. Entonces, finalmente, la ecuación principal tiene primero al término con x y después al término que no depende de x, ni de y. Entonces, voy a hacer eso, voy a cambiar el orden. Simplemente, esto va primero y esto va después. Ese es el único cambio que me quedaría para tener la forma principal. Así que vamos a hacer ese cambio. ¿Y cuál sería mi ecuación entonces en su forma principal? ¿Me la podrían dictar? ¿Cómo quedaría la ecuación en su forma principal? Según lo que acabamos de ver acá. Chiquillas, chiquillos. Es que no sé. Ya, claro, pero si no saben, digan que no saben. Claro, sí, eso me interesa. Si no lo saben, háganmelo saber para yo poder ayudar. Entonces, como les vuelvo a reiterar, nos falta cambiar el orden. Entonces, este valor que está acá, lo quiero dejar primero, antes del 1/2. Y el 1/2 lo voy a dejar después. Simplemente para tener esta forma. Tener un valor dependiente de x primero y luego el valor que no depende de x. Entonces, ahora sí lo reitero un poco más lento. ¿Cómo me quedaría finalmente mi ecuación? Y es igual a, ¿qué cosa? Según lo que tengo acá. Alguien parece que dijo algo en el chat. ¿No? No, no hay ningún mensaje. Bueno, yo lo ayudo entonces. Si no lo están entendiendo. Entonces, menos 3/2 de x va a quedar primero. Eso es lo que estoy haciendo, cambiando el orden. Entonces, 3/2 de x, que también lo puedo colocar como lo coloqué ahí, o lo puedo colocar como una fracción. Así que así es más correcto, 3/2 de x. Pero está negativo. Entonces tengo que colocar el signo negativo antes del 3. Menos 3x medios. Y además que tenemos el 1/2, pero el 1/2 está sumando o está restándose, está sumándose. Entonces, más 1/2. Así que, ¿ahora queda más claro cómo debería ser? Sí. Ya. Entonces, el más va a quedar aquí para que quede mejor. Por ahí, ya. Entonces tenemos ya nuestra ecuación en su forma principal. Entonces ahora vamos a tener que analizar nuestros parámetros para la forma principal, que los parámetros son m, la pendiente, n, coeficiente de posición. Entonces, ahora ustedes vayan ayudándome. ¿Cuál es la pendiente primero en este caso? M, ¿cuánto vale? ¿3? Pero, ¿solo 3?
Ujú. Porque yo creo que así sería el valor de m. Pero es lo que acompaña al X. Todo lo que acompaña al X. ¿Qué más hay Sí. acompañando al X? Además del 3. El 2. Claro, entonces sería no 3 solamente, sino que sería Bueno, ¿cómo 2, se- pero yo creo que claro, también pero sería 3 medios. eso, como una fracción, menos 3 medios, ahí está Menos bien, 3 medios. Oh, vale. ahí sí, muy bien. Entonces ahí lo voy a colocar acá al lado, tal como lo hice en el otro caso. Entonces parámetros ahora para la ecuación principal. Antes de eso, acá ecuación principal, que es la que acabamos de obtener, principal, ahí está. Y los parámetros, ahí muy bien Martín, m es menos 3 medios. Y n, que es el coeficiente de posición, ¿cuál es el otro número que está ahí al lado? Un medio. Un medio, positivo. Así que ese sería nuestro coeficiente de posición. Entonces, aquí vuelvo a recordar que m es lo que nos indica si la recta es decreciente o decreciente. Entonces, en este caso, m es positivo o negativo. El valor de m es negativo. Por lo tanto, la recta va a ser creciente o decreciente. Decreciente. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una primera conclusión de un parámetro. La recta será decreciente. Muy bien. Ahora, según el otro parámetro, n, coeficiente de posición, es un medio. Entonces recordar que n representa a dónde corta la gráfica al eje Y. Entonces, ¿dónde va a cortar esta recta al eje Y? ¿En qué coordenada? Entonces, lo voy a repetir, pero ahora considerando el plano cartesiano. Quizás no entendieron la pregunta porque todavía no lo he graficado. Así que lo voy a graficar y yo creo que ahí van a entender un poco más la pregunta. Parece que dejé de presentar la pantalla, ¿no? Sí, profesor, dejó de presentar la Sí. pantalla. Ah, ya, perfecto. Así que voy a presentar pantalla y continuamos. Recordar que también seguimos con la grabación. La idea es que esta parte quede bien clara. Así que por eso vamos a seguir grabando. Yo creo que después de este ejemplo vamos a ver algún ejercicio del libro y ahí vamos a terminar la grabación. Yo creo que hasta ahí estaría correcto, o sea, sería pertinente grabar. Porque la idea es que tampoco el video quede demasiado extenso, sin embargo, esta explicación yo creo que es necesaria que quede grabada. Ya que estamos revisando lo mismo que está en la presentación, y lo mismo de la clase. Así que, entonces, como estábamos comentando, como le estaba preguntando, el coeficiente de posición es un medio, entonces la idea es, la pregunta que le estaba comentando es, ¿qué nos representa este un medio en nuestra recta? Entonces, vuelvo a reiterar, en general, el coeficiente de posición me indica dónde cortará en el eje X a la recta. Entonces, ¿dónde va a cortar en el eje X? ¿En qué valor? Según el coeficiente de posición. ¿Cuál era la pregunta, profe? Que según nuestro coeficiente de posición, n, ¿dónde la recta cortará al eje Y? ¿En qué valor? En el 1, ¿Pero solo uno? ¿Cuál es el número ahí? un medio. Es un medio. Entonces la recta cortará al eje Y en un medio. Ahí sí, un medio. Recordar que un medio es una fracción que también es igual a 0,5. Quizás la confusión puede ser en la forma en que uno la coloca. O sea, en la que la estoy colocando. La voy a colocar como fracción para que quede más claro aún. Yo creo que puede ser eso parte de su confusión. Así que ahí
Me imagino que queda más claro. Y también lo copio en la parte de abajo. Ahí, 1/2 entonces. Que es donde va a cortar al eje Y. Entonces ahora traspasemos esta información a la recta, a la gráfica, perdón. Antes de revisar GeoGebra, si efectivamente estará correcta, según lo que acabamos de hacer, vamos a tener información de la recta. Habíamos visto que según nuestra ecuación general, los parámetros no me indicaban nada en particular. Pero, según los parámetros de la ecuación principal, nuestros parámetros m, la pendiente, indican que la recta es decreciente. Y n, que es el coeficiente de posición, nos indica que la recta va a cortar al eje Y en 1/2. Entonces partamos por el coeficiente. Como la recta va a cortar al eje Y en 1/2, yo aquí, por ejemplo, voy a colocar 1, 2, y así sigue con lo demás en el eje X. Lo mismo para el eje Y, me voy a dar algunos valores. 1, 2, y así va a seguir hacia arriba. Lo mismo para abajo, sería negativo. Y hacia atrás, para el eje X, también lo mismo, negativo. Una vez que ya tengo los valores, voy a ver dónde va a cortar al eje Y. En 1/2. Entonces, entre el 1 y el 2. Entonces, por acá sería. Perdón, entre el 0 y el 1, perdón. 1/2. En la mitad de 1. Ahí sí, acá. Sería acá. Entonces la recta va a pasar sí o sí por acá. Y eso es lo primero. Y lo otro es que va a ser decreciente. Entonces la recta va a ir disminuyendo su valor. Es decir, desde arriba yo voy a ir bajando, bajando, bajando. Pasaré por el origen. Perdón, por el origen no. Pasaré por este punto y seguiré bajando. Entonces, ahora sí lo voy a bosquejar con esto mejor, para que se vea mejor. Entonces, esta va a ser algo así, va a tener la recta posición, o sea, algo así, disculpen, ahí lo dije súper mal. Algo así va a ser entonces la posición que va a tener la recta, aproximadamente, porque puede ser un poco más así, no tan inclinada. En este caso, como es 3/2, la inclinación va a ser decreciente. Independiente de cuánto sea, el 3/2 nos indica que, como es negativo, es decreciente. Entonces, algo así va a ser nuestra gráfica. Tenemos ya un poco la idea de cómo va a ser. Entonces, ahora vamos a confirmar que efectivamente tenga esta forma, mirando nuestra solución. Para eso vamos a utilizar GeoGebra, y yo también la voy a graficar, pero con puntos, dándome puntos. Pero primero, miremos GeoGebra a ver si efectivamente nuestro análisis estaba correcto. Así que la ecuación sería, la voy a volver a colocar, es 3x más 2y igual a 1. 3x, no, ahí sí, 3x más 2y es igual a 1. Entonces vamos a mirar la recta, a ver si efectivamente nos da algo más o menos como lo que teníamos descrito. Entonces, ¿está bien el análisis que se hizo? Mirando esto y mirando la recta. ¿Tienen parecido, no? Sí. Sí. Entonces, efectivamente, nuestro análisis está correcto. Ahora queda un poco más claro, Matías, y para los demás queda más claro este análisis, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. ¿Hay alguna otra duda que haya quedado en esta explicación? Ya. Entonces, ya que no hay dudas, vamos a pasar a revisar algún ejercicio del libro. ¿Ya? Vamos a revisar, entonces, voy a ir al libro y vamos a revisar un ejercicio y ahí estaríamos con la clase entonces. Y la grabación también, voy a ver el ejemplo y termino la grabación. Y podemos ver más ejemplos después si quieren, pero para que no quede tan extensa esta grabación, que ya está larga. Pero, sin embargo, esta idea considero que es mejor que quede bien clara. Aunque el video quede largo, no importa eso. Lo importante es que quede bien claro el contenido. Eso es lo principal. Y recuerdo, vuelvo a repetir en esta oportunidad. Si tienen alguna duda, por favor plantéenla. Aprovechen porque así las personas que vean después el video van a tener probablemente las mismas dudas que ustedes tienen. Entonces, si ustedes aprovechan acá esta instancia para plantear esas dudas, también se las podré resolver a las personas que vean el video, implícitamente.
¿Cuáles son las páginas para estas clases? Para la clase 35 y la clase 36, tal como ya lo mencioné al principio de la clase, de las páginas 106 a la 109. Así que vamos a revisar aquellas páginas. En particular, para el día de hoy, por lo menos, vamos a revisar las 106 y 107. Después vamos a revisar las 108 y 109. Esas van a quedar para la próxima clase. Recordad que la próxima clase ahí vamos a utilizar modalidad B, entonces vamos a juntarnos durante la última media hora para revisar toda esta parte. Ah, hubo un comentario acá en el chat. Profesor, algo le está pasando al audio con el... Ay, no alcanzo a leer. Con el micrófono. Pero, ¿a su audio se refiere o al mío? ¿Que no se me escucha, puede ser? ¿O que se me escucha mal, puede ser? Voy a parar un poco. Por lo mismo. Martín, ¿sí? ¿Ahora se escucha mejor o no? ¿Los demás qué tal? ¿Qué me dicen? ¿Cómo se está escuchando? Yo lo escuchaba bien antes y ahora igual. Ya, ya. Entonces quizás Martín debe ser por tu internet. Así que continúo entonces con la clase. Gracias igual por tu aviso en todo caso. Entonces estábamos viendo las 106 y 107. Acá nos dan la ecuación principal de la recta y nos comentan lo mismo que estaba comentando. De donde, que es m, que es la pendiente, y n es el coeficiente de posición. Acá, sin embargo, en el libro también nos dan una forma de cómo despejar a nuestra ecuación. Sin embargo, acá yo no expliqué esto porque siento que no es pertinente explicarlo de esta forma. Pero si ustedes quieren verlo y lo quieren entender así, también está correcto. Esto no está incorrecto, simplemente yo lo expliqué de otra forma para que quede más claro, porque así yo lo entiendo de manera más clara. Por eso es que yo lo explico de esa forma. Pero vuelvo a repetir, esto está correcto, esto no está incorrecto, simplemente es una forma un poco distinta de analizar la misma información que yo ya les di. Entonces estos ejercicios guiados son para que ustedes lo hagan en su casa, así que se los dejo para que ustedes lo completen de manera guiada. Es decir, ustedes van a ir escribiendo, van a ir leyendo, y eso les va a servir como guía. A eso se refiere con ejercicios guiados. Así que vamos a pasar a la parte de la página 107, donde están los ejercicios para resolver, los ejercicios propuestos. Así que, dentro de el primero dice, escribe cada ecuación en su forma principal y determina la pendiente de la recta que representa. Entonces, nos piden la forma principal y la pendiente. Así que lo vamos a hacer en conjunto. Entonces voy a hacer una captura. Y bueno, ustedes recuerden que esto se lo voy a enviar, como siempre lo hago, se lo envío por el Classroom, todo este desarrollo, incluyendo lo que voy a hacer ahora, para que me vayan ayudando. Esa es la idea. Así que hacemos esta parte y ahí el video también ahí lo dejaría también listo para que no quede tan extenso. Entonces, pegamos esta parte por acá. Entonces vamos a hacer el 1. Tenemos 3, el A, B y el C. Vamos a hacer el 1A en esta parte, para que ustedes hagan el B y el C en su casa. O si quieren también lo podemos hacer acá, si hay alguno que tenga dudas, ustedes saben que las podemos resolver, no hay problema. Y también aprovecho de repetir, si hay alguna duda respecto a páginas anteriores, pueden preguntarme también en esta instancia. Entonces, voy aquí a arreglar esto un poco y continuamos. Ya, por ahí estaríamos bien. El B y el C los voy a borrar mientras, porque aparentemente no hay dudas respecto a ellos. Así que enfoquémonos en el A. Y nos dice, escribe cada ecuación en su forma principal y determina la pendiente. En primer lugar, tenemos esta ecuación en su forma principal. Aquí arriba está la forma principal. También la tienen para que la vean. Entonces, en nuestro ejercicio 1A, tenemos la forma principal representada al principio, ¿no? ¿Tenemos la I despejada sola? ¿O no? Acá, miren. Ahí se lo encerré. ¿Cuál era la pregunta, profe? Sí, acá en este primer ejemplo, en este primer ejercicio, tenemos la forma principal de la recta, la ecuación principal. No.
No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué deberíamos acá sacar para que nos quede la forma principal? ¿Qué nos está estorbando acá? El 2. Que ahora queremos despejar. Claro, podría ser el 2, pero es que el 2 está al otro lado de la ecuación. Entonces, nosotros queremos llegar a algo así, ¿no? Como y es igual a algo. Entonces, podríamos dejar el y al otro lado, puede ser, y el 2 al otro lado, puede ser. ¿Esa es tu idea, Matías, o no? Sí. Ya. ¿Podemos hacer eso? Sí. Entonces, lo vamos a hacer. Bien ahí, Matías. Entonces, bueno, el menos x se mantiene. Entonces acá simplemente vamos a utilizar el orden inverso. Vamos a utilizar el i. I es igual a algo. Al revés. I es igual a algo. Pero también lo podemos escribir al revés. Después lo vamos a hacer al final. Pero primero vamos a cambiar el orden. Entonces el 2, bueno, el i primero, que estaba acá negativo, va a quedar al otro lado positivo, que ese es el objetivo. Así que bien ahí. Quedaría el i a un lado. Ahora al otro lado, ¿qué nos queda? El menos x se mantiene, pero ahora el 2, ¿cómo nos va a quedar acá? Este 2 que estaba acá, que yo lo saqué de aquí, ¿cómo va a quedar a este otro lado? Restando. Muy bien, entonces me va a quedar menos 2. Parece que ustedes me escuchan con un poco de retraso, ¿no? Como con delay, no sé cómo llamarlo, pero parece que es delay, creo que se llama. Parece que sí, claro, Por porque... lo menos. Claro, ya, ok. Entonces voy a darle más tiempo para responder las preguntas, porque claro, puede ser que no estoy dando mucho tiempo. Así que voy a dar más tiempo cuando haga una pregunta, porque doy tiempo, pero parece que, como ya dije, se retrasa un poco el audio. Entonces, ya tenemos despejada la I, ¿no? Simplemente ahora lo único que podríamos hacer es dejarlo al revés, pero es lo mismo. Así que el I ya está despejado. Así que vamos a escribir ya la forma principal. Ya la tenemos. Sería, ahora sí la copio directamente porque no es necesario escribirla otra vez. Acá estaría. Y es igual a menos x menos 2. ¿Sí? Claro, ¿no? Con esta primera parte. ¿Claras? ¿Claros? Claro. Ya. Finalmente nos queda responder cuál es la pendiente. ¿Cuál es el valor que acompaña al x? En este caso, ¿cuál es el valor que acompaña al x? ¿Cómo, profe? Pregunto, ya tenemos nuestra ecuación en su forma principal. Entonces mi pregunta es, lo que nos falta, perdón, es encontrar la pendiente. Pendiente es cuál es el valor que acompaña al x. Entonces, ¿cuál es ese valor? Esa es mi pregunta. Recuerden que acá, cuando no hay nada, significa que hay un 1 multiplicándose. Entonces, ¿cuál es el valor que acompaña al x? ¿Cuál es la pendiente? M. 1. ¿Pero positivo o negativo? ¿Positivo? ¿Estás Negativo. seguro? No, Negativo, ¿no? Ahí está, negativo. Entonces sería menos 1. Muy bien. Ahí está. ¿Por qué menos 1? Ahí está el signo menos. Y recordar que siempre cuando tenemos una multiplicación, acá, o sea, cuando tenemos acá un número negativo y no hay nada al lado de la x, hay un 1 multiplicándose pero de manera imaginaria, no está ahí. Así que eso sería entonces nuestra pendiente. Entonces, hasta aquí dejaríamos el video. Y voy a continuar entonces con algún otro ejercicio. Pero antes de terminar el video, ¿hay alguna otra duda que haya quedado?
con este ejercicio que acabo de explicar? ¿O con lo anterior? No. Ya. Aquí hay comentarios. Dice, Álvaro me decía que no se escucha bien, ya, pero debe haber sido su micrófono, o sea, perdón, su conexión. Martín Constanza me dice que tampoco me escuchaba bien. Ah, ya, pero ahora me escuchan bien, ¿o no? Chiquillas, ¿me escuchan bien ahora? Yo sí. Ya, ya, entonces significa que debe ser su internet para Álvaro probablemente y para Constanza y para Martín. Puede ser que tengan Hola de nuevo, problemas profe. con conexión. ¿Cómo, Martín? Disculpa. Profe, es que aquí estoy de nuevo.